Este video es un video para explicar, en este caso, la resolución de este primer problema de la actividad número 4 de lo que son vectores. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Se va a explicar primero aquí de manera digital en la tablet y después pasaré con la cámara a explicarlo cómo se va trazando con la regla y el transportador. Entonces vamos a comenzar. El problema dice lo siguiente: en el siguiente sistema de vectores angulares obtenga la resultante y su ángulo en forma gráfica. Lo primero que vamos a hacer es verificar aquí lo que es la escala. Si nos fijamos aquí, la escala dice que son cada 5 newtons es 1 centímetro. Entonces, lo primero que podemos obtener es, en este caso, las medidas para cada uno de los vectores, no sin antes primero nombrarlos. Recordemos, aquí lo voy a colocar, que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Entonces, si les voy a dar letras, vamos a empezar por el orden de los cuadrantes. Primero sería este que se encuentra aquí en el eje X, sería el vector A. Este de aquí que sigue en el primer cuadrante, que tiene una magnitud de 50 newtons, será el vector B. Y aquí, si se fijan, ya no hay más vectores. Vamos a pasarnos al siguiente cuadrante, que si nos fijamos, pues aquí este vector de 80 newtons sería el vector C. En el tercer cuadrante no tenemos algo. Bueno, sí está este vector. Bueno, este está sobre el eje menos Y, ¿verdad? Aquí, bueno, este será el vector D. ¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos ahí nuestro vector A, B, C y D. Vamos a hacer la parte de conocer las medidas en centímetros. ¿Cómo se hace? El vector A, si nos fijamos, tiene un valor de 60. El vector B tiene un valor de 50. El vector C tiene un valor de 80. Y el vector D tiene un valor de 40. Lo que se hace es dividirlo entre la escala. Lo voy a poner con negro para que quede identificado aquí. Lo voy a subrayar. Dice que son cada 5 newtons. Entonces, entre 5 newtons, entre 5 newtons, entre 5 newtons y entre 5 newtons. Entonces, aquí podemos ir obteniendo lo que son los valores para cada uno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dividir 60 entre 5, que en este caso, si quieren lo colocamos en otro color, son 12 centímetros. O 50 entre 5 son 10 centímetros. 80 entre 5 son 16 centímetros y 40 entre 5 son 8 centímetros. Entonces, aquí ya tenemos la medida en centímetros de lo que vamos a estar trazando. Ahorita lo único que vamos a hacer es, aquí en digital, dejar más o menos la forma del bosquejo, cómo se va a ir trazando, y ahorita nos pasamos a la parte de las hojas. Entonces, aquí reacomodé, lo puse aquí de este lado abajo, lo que son los valores de los vectores y sus medidas en centímetros. Vamos a empezar a trazarlos entonces. Nos vamos a ir en orden. Vamos a trazar el vector A. Ese va a empezar de aquí del origen. Lo voy a trazar también en verde para irlo representando tal cual como está ahí en el diagrama los vectores. Y está completamente horizontal aquí sobre el eje. Y este vector, aquí lo voy a poner A, trazado tendría que tener una magnitud de 12 centímetros. ¿Qué significa eso? Significa que para trazarlo, aquí lo volví a colocar así, como si apenas lo fuéramos a trazar, vas a venir con tu regla y vas a medir tal cual los 12 centímetros, que será hasta aquí, ¿sí? Y aquí la flechita, acuérdate que la ponemos hacia atrás para no abarcar lugar, en este caso un poquito más hacia enfrente. Entonces mides con tu regla 12 centímetros y trazamos el primer vector. ¿Qué ocurre con el siguiente vector, que es el vector B, que es este que tenemos acá? Este de aquí es su ángulo de inclinación, ¿sí? Su ángulo de inclinación es de 50 grados y tiene una magnitud de 50 newtons. En este caso el vector B, ya acá lo hicimos, va a tener una distancia con su regla de 10 centímetros. Primero hay que trazar el ángulo. ¿De dónde lo vamos a trazar? Vamos a colocar lo que es el transportador aquí, en donde finalizamos el primer vector, de esta forma. Y vamos a marcar aquí del lado derecho
lo que es el ángulo de inclinación. Digo aquí pues bueno, el dibujo a lo mejor no me quedó exacto como el transportador, ahorita que lo veamos exactamente con la cámara se darán cuenta. Se centra aquí el transportador donde termina el otro vector y primero dejamos la marca de los 50 grados. Aquí lo que estamos trazando primero dejando la marca son de los 50 grados. Entonces, ya que tenemos ahí la marca, en este caso de los 50 grados, vamos a ver en este caso que el vector B, si recordamos, acá está, dice que tiene una magnitud de 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir con nuestra regla de esta forma. Entonces, respetando la marca que dejamos, aquí la cambié, la dejé en rojo para que se entienda. Tendríamos que trazar el siguiente vector, que es el B, que dijimos que es de 10 centímetros. Entonces aquí con su regla de dónde terminaron, colocando aquí pues el valor de 0 de la regla, trazaríamos este siguiente vector de esta manera. Aquí lo voy a hacer así para que se alcance a apreciar. Aquí hasta el 10, ¿sí? Y la flechita pues se hace aquí para acá atrás, ¿verdad? Entonces ahí quedaría trazado el siguiente vector, que aquí le vamos a poner, que es el vector B. En este caso es de 10 centímetros y tiene una magnitud de 50 newtons. Ahora hay que fijarnos bien, en este caso, acá lo voy a señalar con naranja, que este vector sigue este sentido porque aquí efectivamente tiene este sentido hacia acá. Si se fijan, esto con esto de aquí se parece. Entonces, para eso también nos sirve el diagrama, que de hecho ahorita en el siguiente vector va a quedar más comprendido esta parte. Para el siguiente vector yo dibujé esta línea horizontal negra. Ustedes, si están en una hoja cuadriculada milimétrica, no la tienen que dibujar. Ustedes directamente pues ahí tienen un marco de referencia. Y aquí coloqué un punto negro porque de aquí vamos a trazar el siguiente vector. En este caso va a ser el vector C. Si lo identificamos, también lo voy a circular en naranja, que es este. Tiene un ángulo de inclinación de 45 grados y una magnitud de 80, que en centímetros ya sabemos que van a ser 16. Entonces, ¿cómo lo vamos en este caso aquí a trazar? Lo que vamos a hacer primero es colocar el transportador con lo que es el ángulo de inclinación. Ahora vamos a fijarnos que el ángulo de inclinación, si nos fijamos, está aquí de izquierda a derecha. Si quieren, aquí le ponemos así una flechita, lo cual significa que nuestro ángulo de inclinación hay que medirlo aquí de izquierda a derecha, hacia acá. ¿Para qué? Para que efectivamente este vector salga hacia este lado, que es hacia el lado que se observa aquí en el diagrama. Ahora, ¿cómo medimos el ángulo? El ángulo, en este caso, para medirlo aquí de izquierda a derecha, hay que colocar aquí el transportador de esta manera. Entonces centramos el transportador aquí de esta forma en donde terminó el vector B y vamos a medir entonces de este lado el ángulo de inclinación, que si nos fijamos, pues fíjense nada más que marque por ahí lo que son los 45 grados, que sería en medio del 40 y del 50 de este lado, del lado izquierdo, y dejamos ahí la marca para trazar el siguiente vector. Entonces vas a venir con tu regla a marcar los 16, digo aquí ya no coloqué, que me quedé hasta el 14, 15, 16, justo de donde comenzaste aquí. Vas a hacer el trazo de ese vector respetando el ángulo de inclinación. En este caso pues sería todo, ¿no? Desde aquí, desde lo que es el 0 hasta lo que es precisamente ahí abajo el otro vector donde comenzó. Sí, lo voy a remarcar aquí. Ahí está, ¿sí? De manera que queda de la siguiente forma. Ahí ya se encuentra trazado. En este caso, este vector sería el vector C. Tendrías que darle la medida de 16 centímetros. Acuérdense que el ángulo es de este lado, de izquierda a derecha. Y en este caso, la magnitud es de 80 newtons. Entonces, ahí dibujé otra línea horizontal, en este caso para que sea nuestro horizonte. Si se fijan, ya llevamos tres vectores, el vector A, el B y el C. Nos falta el vector D, aquí está. Y si nos fijamos en el diagrama, se encuentra completamente
boca abajo, por así decirlo, o sea, va hacia el sur, va hacia el eje menos y. Lo cual significa, aquí lo voy a dejar, ahorita lo explicamos cómo se traza, completamente así, hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El transportador, si nosotros lo tenemos al derecho, que en este caso lo voy a hacer muy rápido, que sería tenerlo de esta forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a girar en su totalidad, o sea, lo vamos a dejar de cabeza de esta forma. ¿Para qué? Para poder marcar el ángulo aquí de 90 grados y que entonces ese vector que nos hace falta, pues precisamente lo podamos trazar completamente vertical hacia abajo. Ahora, ¿en dónde lo vamos a centrar? Lo vamos a centrar precisamente aquí donde terminó el otro vector que fue el C, de cabeza, contando hasta donde está el 90, hasta donde están los 90 grados, hasta ahí, que tiene que quedar completamente vertical. Y vamos a dejar entonces aquí la marca para trazar el último vector, que tiene una magnitud, vamos a revisarla, de 8 centímetros. Aquí está abajo, es el vector D. Entonces, primero dejas el transportador de cabeza, lo centras en donde está el vector anterior, el C, marcas los 90 grados hacia abajo y después vas a venir con la regla, vas a respetar el ángulo de inclinación. Bueno, ahí por cierto lo coloqué con la marquita en rojo y vas a trazarlo de 8 centímetros aquí hacia abajo. O sea, aquí hay que centrarlo bien, o sea, empezando aquí, este sería en 0, aquí en donde terminó el otro, y trazarlo aquí de esta forma. Lo voy a remarcar más, vamos a remarcarlo más con este, aquí así completamente hacia abajo, 8 centímetros, ¿sí? Ustedes lo marcan ahí los 8 centímetros y hasta ahí terminaría el vector, ¿ok? Entonces el vector ahí ya se cuenta trazado. Este entonces es el vector D, que es de 8 centímetros y su magnitud que son 40 newtons. Ahora, ¿cómo vas a saber cuál es la resultante? La resultante va a ser de dónde terminamos este vector a nuestro origen. Entonces tienes que venir aquí de esta forma con la regla. Tienes que venir con la regla para trazar entonces la resultante. La voy a dejar aquí con otro color, que vamos a dejarlo en rojo, que sería aquí trazar esta recta hasta el origen, que fue donde comenzamos, y hay que medir cuál es la medida de la resultante, que en este caso la resultante debería de medir entre 13 centímetros o a lo mejor 14 centímetros, que en newtons, como estamos usando una escala, acuérdense que si por ejemplo les da 13 centímetros, lo multiplicamos por la escala. En este caso, por ejemplo, aquí serían, vamos a ver, son 65.5, ¿sí? Newtons, perdón. Sí, serían en este caso newtons, perdón. Sí, 65.5 newtons. O si les da 14, pues tendrían que multiplicarlo por la escala para ver cuál es el valor en newtons. En este caso, pues serían de qué? De 70. ¿Sí? Que creo que ya se nos pasó ahí un poquito si es que fueron 14 centímetros. Pero bueno, todavía está dentro del rango porque en cuestión de centímetros, pues obviamente aquí puede variar. ¿Sí? Aquí 13 centímetros, pues 65.5 newtons. ¿Cuál es el ángulo de inclinación que vamos a medir? El de la resultante. El ángulo de la resultante va a ser este que voy a dejar marcado en azul, que es este de aquí. Ese es el ángulo de la resultante. Ahora, ¿cómo lo medimos? Hay que centrar nuestro transportador al derecho en el origen para entonces medir la resultante, que si se fijan en este caso sobresaldría esa recta sobre lo que es el transportador y ver pues cuál es la medida que marca aquí en el transportador. En este caso el ángulo, si ustedes lo miden, debería medir 57 grados. Bueno, este es lo que nos da en este caso con lo que es la resolución. Vamos a pasarnos ahora a lo que son las hojas, la regla y el transportador para hacer el trazo de este problema.
Ok, aquí estamos en la parte de las hojas. Aquí lo que hice, pues si se fijan, es volver a copiar el problema. En este caso lo escribí a mano. Para aquellos que no tengan impresora, pues lo pueden hacer de esta manera, ¿verdad? Ponerle el nombre del problema, problema 1, la instrucción y el diagrama. Aquí en el diagrama, pues yo ya dejé indicados lo que son los vectores. Acuérdense que vamos en el orden de los cuadrantes. Vector A en el primer cuadrante, vector B también, primer cuadrante. Segundo cuadrante está el vector C. Y acá hacia abajo está orientado en el eje menos Y este vector que es el D. Entonces vamos a empezar a hacer lo que son los trazos. Aquí ya tengo mi primer cuadrante. De hecho lo dejé aquí en todo el largo de la hoja. Y aquí algo importante pues son las medidas, ¿sí? Recordando las medidas, pues vamos a colocarlas aquí. Entonces, aquí ya dejé lo que nosotros habíamos dejado en la tabla y recordemos que pues es el valor de cada vector A, B, C, D. Se divide entre la escala para que nos den entonces los centímetros. Entonces, vamos a comenzar con los trazos. El primer vector que es el A es de 12 centímetros. Entonces, me voy a venir hasta acá abajo. Aquí ya está mi primer cuadrante. En este caso, pues, con lo que es la regla, ¿sí? Y vamos a trazar ese primer vector de 12 centímetros. Aquí en este caso, pues ahí hay que centrarlo nada más bien, que no se nos mueva la regla para precisamente poderlo trazar, ¿sí? En este caso, pues quedaría más o menos hasta como por aquí, más o menos hasta como por aquí, ¿sí? De igual forma hay que trazar la recta, hasta ahí está, y dibujar la flechita pero hacia atrás, ¿sí? Porque si la dibujamos hacia enfrente nos vamos a comer por ahí algunos centímetros, ¿ok? Y hay que dejar indicados lo que son los datos. En este caso, este primer vector es el vector A, fue de 12 centímetros y tiene una magnitud de 60 newtons, ¿ok? Entonces, este es el primer vector. Vamos a trazar el siguiente vector, que sería el vector B. Primero, el ángulo de inclinación. Acuérdense, y acá lo dice, tiene un ángulo de inclinación de 50 grados, es este vector, ¿sí? Y acuérdense que la magnitud va a ser de 10. Entonces, primero el ángulo, vamos para acá. Hay que centrar bien ahí lo que es el transportador, que es en donde terminó el otro vector. Ahí está la flechita, miren. Entonces, aquí lo centramos bien. Verifiquen también que aquí en los laterales se encuentre también bien centrado lo de los 180 grados que coincida y también aquí el centro para que esté perfectamente bien centrado. Entonces 50 grados aquí están, los voy a marcar. Aquí están los 50 grados. Ok. Y vamos a trazar el siguiente vector que es de 10. Vamos a respetar el ángulo de inclinación. En este caso aquí quedó la marca. Aquí si se fijan empieza en 0. Entonces vamos a hacer el siguiente trazo, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí de este lado. Y vamos a hacer el trazo del vector respetando el ángulo de inclinación. Y nos va a quedar aquí, hasta aquí, ¿sí? Entonces ahí este vector tiene el ángulo de inclinación, aquí lo colocamos aquí, es de 50 grados. En este caso, bueno, aquí la flechita, ¿verdad? Hacia atrás, acuérdense. Es el vector B, tiene una medida en la regla de 10 centímetros y una magnitud de 50 newtons, ¿ok? Entonces, vamos ahora a trazar el vector C. Ok, para este caso yo tuve que trazar una serie de rectas extra, ¿sí? Incluyendo esta para precisamente tener mi horizonte. Ustedes por eso deberán hacer una hoja de cuadros o milimétrica para no tener que hacer tantos trazos extra y tener que centrar esta parte, ¿sí? Vamos ahora a trazar el siguiente vector. En este caso es el vector C, ¿sí? Si recordamos, acá lo voy a bajar acá en las hojas. Aquí está nuestro vector C. Tiene 45 grados, pero acuérdense que lo dijimos, va de izquierda a derecha medido. Y luego ese vector, que es de 80 newtons, acá está, tiene una magnitud de 16 centímetros en la regla. Entonces, primero vamos con el ángulo. ¿Cómo lo vamos a trazar el ángulo? Vamos a centrar aquí el transportador, ¿sí? Yo ya puse mi marco de referencia.
Y aquí pues tengo, en este caso, ahí estaría centrado. ¿Sí? Ahí estaría centrado. Y vamos en este caso a medir lo que es el ángulo de este lado, de izquierda a derecha. En este caso, si nos fijamos, pues aquí sería 45 grados, que serían precisamente hasta aquí. Ahí voy a dejar la marca. Ahí están. Aquí abajo dice 10, 20, 30, 40, aquí en medio del 40 y del 50. Y si se fijan, ahí está la marca. Entonces ahí lo dejamos a 45 grados, ¿sí? Y dejan la marca. Vamos a trazar el vector. En este caso, pues ya dijimos, la magnitud es de 16 centímetros, respetando ese ángulo de inclinación. Ahora, si tienen cuestión, porque obviamente empieza de aquí para acá, entonces aquí en 16, el ángulo de inclinación, y lo vamos a marcar acá hasta el 0, ¿sí? Hasta acá arriba, hasta el 0. ¿Ok? Entonces, vamos a trazarlo. Ahí está. Y vamos a dejar aquí la marca hasta acá arriba, hasta el 0, ¿ok? Y dejamos aquí la flechita. Ahí ya quedó trazado nuestro vector, que es el C. Vamos a ponerle los datos. Este ángulo de inclinación fue de 45 grados. En este caso tiene una medida, bueno, es el vector C. Tiene una medida en centímetros de 16 y tiene una magnitud de 80 newtons. Ahora voy a hacer lo mismo de dibujar estas líneas extras para el vector D. Ok, ahí ya hice las líneas de referencia. Vuelvo a repetir, ustedes no las tienen que hacer. No usen de preferencia hojas blancas, sino sí tendrían que estar haciendo muchas líneas para ir centrándolo. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es tomar el transportador y voltearlo totalmente hacia abajo para el último vector, que es el D. ¿Por qué? Si nos fijamos, aquí está, ahorita lo habíamos explicado, este está completamente hacia abajo, hacia el sur, a 90 grados, y en este caso es de 40 newtons y medirá nuestra regla 8 centímetros. Entonces, hay que tomar el transportador, centrarlo aquí de esta forma, verificar acá que coincida ahí lo de los 180 grados, para que esté bien centrado. De hecho, ahí no sé si se alcance ahí a apreciar, creo que sí, ¿sí? Y aquí también, en donde terminó el otro vector, marcamos los 90 grados y respetando esta marca vamos a trazar ese último vector, que es el vector D. En este caso tiene una magnitud de 8 centímetros. Entonces tomamos la regla de esta forma, nos verificamos que empiece aquí en 0 y nos vamos a ir hasta los 8 centímetros. Vamos a trazarlo respetando el ángulo de inclinación, acuérdense, no se les mueva la regla. Aquí está, es precisamente hasta aquí. Entonces vamos a ponerle los datos a este vector. Este vector, pues aquí esto es un ángulo de 90 grados. Es el vector D. En este caso tiene una medida en centímetros de 8 y una magnitud de 40 newtons, ¿sí? Entonces vamos ahora a calcular la resultante. La resultante es de donde terminamos a nuestro origen. Entonces vamos a medirlo con la regla, ¿sí? Vamos a hacer aquí la medición. Aquí pues nada más fíjense que si empiece ahí en 0, justo en el origen, y justo hasta donde terminaron, ¿sí? En este caso aquí vamos a hacer el trazo y vamos a aprovechar aquí lo que es la medida, ¿sí? En este caso vamos para acá, vamos a trazar. Ahí está, ¿ok? Y la medida en centímetros, si nos fijamos aquí, es 3.2, ¿sí? 13.2, perdón. 13.2 centímetros son los que están ahí, ¿ok? Entonces, mi resultante, aquí lo van a escribir, resultante es de 13.2 centímetros. Acuérdense que para conocer cuál sería el valor en newtons, esto se tendría que multiplicar por los 5 newtons, que es la escala. En este caso, para nosotros, eso tendría un valor de 66 newtons, ¿sí? Y el ángulo de inclinación, pues tomamos nuestro transportador
y el ángulo de inclinación es este que está aquí, en este caso aquí en el origen, aquí lo centramos, ¿sí? Y si nos fijamos, ahí creo que sí se alcanza a apreciar, nuestro ángulo de inclinación está 55, 56, 57, 58 grados, ¿sí? 56, 57, 58, está aquí en el 58, ¿ok? Entonces nuestro ángulo de inclinación es de 58 grados. Recuerden que puede haber una ligera variación. Ahorita en los resultados pues dijimos que aquí nos daba 65 punto y fracción. De hecho lo pueden revisar en el video donde se resuelve con AutoCAD. Y acá nos daba 57 grados. Pero la variación es mínima si se fijan. ¿Ok? Entonces de esta forma tenemos resuelto nuestro problema de lo que es un sistema de varios vectores.